Hola, hola, realmente me siento siempre tan honrado de poder tomar estos tiempos con todos ustedes y tener la bendición de que nos acompañen. Muchas gracias. Y también gracias por darle continuidad con nosotros a esta serie que ya se ha alargado un poco, pero a través de la cual lo que buscamos es volver a traer al corazón esas bases que son elementales para nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar bien cimentada siempre. Y mientras más y más conocemos los fundamentos o las bases de nuestra fe, creo que eso nos va a ayudar precisamente a darle mucha más fortaleza a la fe, a lo que creemos. Cuando he leído las escrituras, yo observo, por ejemplo, cómo el énfasis que el apóstol Pedro utiliza en los mensajes que predica, esos primeros mensajes que están registrados en el libro de los Hechos, él habla acerca del acontecimiento, acerca de la obra, del hecho de la cruz, y habla de ello como el cumplimiento de palabras proféticas, de palabras que se habían hablado mucho tiempo antes acerca de lo que vendría. Entonces, cuando el apóstol Pedro habla, él, guiado por el Espíritu de Dios, él digamos que confirma el hecho mismo de esos eventos que habían sido profetizados. Pero cuando uno ve la gracia y la unción magisterial a través de la cual fluye el apóstol Pablo, uno ve cómo el apóstol Pablo, digamos que es guiado a las entrañas de la cruz, a las entrañas del evangelio, y él empieza a explicar, guiado por el Espíritu de Dios, empieza a explicar lo que significa la salvación, lo que significa la obra de la cruz. Entonces, así como es importante saber y entender la realidad y el cumplimiento de los hechos, de las palabras proféticas de Dios, también es importante comprender el significado, el sentido. Ese fue el mismo principio que Jesús usó cuando Él predicó, cuando Él empezó a predicar sobre el reino de los cielos. Él empezó a enseñarnos la esencia del reino de los cielos. Y eso es lo que estamos de alguna forma buscando hacer en estas transmisiones cuando estamos hablando de las bases de nuestra fe. Después de haber hablado del perdón, hoy vamos a usar unos minutos para hablar acerca de la reconciliación, que esa es otra base fundamental de nuestra fe. Así que te invito a que juntos le digamos a Dios: Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir las Escrituras, de leer
y de ser guiados por tu Espíritu Santo a entender lo que está escrito acá. Permite que nuestras vidas sean edificadas conforme a tu deseo, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, que sean edificadas y que podamos nosotros dar testimonio de la fe que nos es real. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar entonces sobre la reconciliación o acerca de la reconciliación. Y vamos a comenzar diciendo que la palabra reconciliación significa así literalmente restaurar una relación interrumpida. O diríamos, ¿qué es la reconciliación? Es la restauración de una relación interrumpida. Pero también es muy importante entender que otro de los énfasis que tiene esta palabra es un cambio, o señala un cambio en una de las partes inducida por una acción de la otra. Es decir, creo que para todos nosotros es obvio que Dios ha estado haciendo una y otra vez, ha estado haciendo cosas que nos han estado llamando a volvernos a Él, que nos están llamando al arrepentimiento, que nos están llamando a la oportunidad. Entonces, si nosotros vemos esa puerta que Dios mismo nos abre, entonces podemos ser, por supuesto, movidos para ir y entrar por esa puerta. Entonces hay que entender que la reconciliación es necesaria justo porque hay algún tipo de hostilidad o porque hay algún tipo de enojo. Y eso es algo que necesitamos entender, y eso es algo que da pie a la reconciliación. Es decir, si me acompañas a leer Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11, dice ahí: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Esa es la acción de Dios. Dios toma la iniciativa y Dios lleva a cabo o emprende una acción. Él muestra su amor, dice este versículo 8, Él muestra su amor para con nosotros a través de la dádiva de su Hijo. Entonces Dios emprende una acción y en ese sentido abre la puerta para que tú y yo respondamos a esa acción de Dios. Vuelvo al versículo 9, estoy en Romanos 5, ahora versículo 9, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cómo recibimos la reconciliación con Dios? A través de Jesucristo o por medio de Jesucristo. ¿Por qué es necesaria la reconciliación? Porque el pecado produce ira, el pecado produce el enojo de Dios. Entonces, en donde hay pecado, hay enojo de Dios, y entonces la ira o el enojo necesita toda esta obra de la que hemos estado hablando, de la expiación, de la justificación, de la redención. Todo eso viene a ejercer una función sumamente importante, determinante, precisamente para que esa ira se aplaque, ese enojo se calme. Y entonces la obra de Jesús lo que produce es una reconciliación con Dios. Una reconciliación con Dios. Nota cómo dice Santiago capítulo 4 versículos
4 y 5. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nota el principio: el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces hay un distanciamiento entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre, cuando el hombre se mantiene bajo un estado o bajo una condición de pecado. Y bajo una condición así, repito, eso genera hostilidad, eso genera ira, y donde hay ira y donde hay hostilidad se necesita la reconciliación. Evidentemente, lo que produce la hostilidad es el pecado en sí mismo. Entonces, el hombre necesita volver nuevamente a entrar en una relación de amistad con Dios. Es importante que no perdamos de vista la definición de la palabra reconciliación. Repito, que es restaurar una relación interrumpida. Y Dios mismo ha llevado a cabo la acción que abre la puerta para que el hombre pueda volver a Él, pueda ser reconciliado con Él. Pero también hay una segunda verdad importante acerca de la reconciliación, porque la palabra reconciliación también implica cambio, cambiar de enemistad a amistad, cambiar de actitud y aceptar la provisión de Dios. Mira cómo dice Romanos 5:11. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hay un cambio que lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo. Pero mira también cómo dice Romanos 11, versículos 11 al 15. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Y noten cómo dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Nota cómo habla de restauración, nota cómo habla de reconciliación, y nota cómo habla de cómo Dios se ha movido para provocar precisamente la reconciliación y la restauración, pero ya no solo de un pueblo, sino de todos los hombres en la tierra, de todas las personas en la tierra. Acompáñame a leer 2 Corintios 5, 17 al 21. Dice este pasaje: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y nota cómo dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Qué pasaje tan impresionante, porque habla de la obra de Jesús en términos de la reconciliación que Él lleva a cabo, pero al mismo tiempo habla de la encomienda que nosotros también recibimos para ser embajadores de eso mismo. Si algo tenemos que buscar, si en algo nos tenemos que ocupar, si algo tenemos que orar, es rogarle a Dios por la reconciliación del hombre con Dios. Eso es lo que debe ocupar el tiempo de nuestra vida. El estar buscando que el hombre sea reconciliado, que el hombre vuelva al lugar que nunca debió haber dejado, que vuelva a su lugar en Dios. Y lo que el Señor Jesús lleva a cabo es precisamente eso, todo lo que implica el generar las condiciones para que el hombre vuelva a su posición y a su sitio con Dios. Jesús ya lo ha llevado a cabo. Pero miren, también acompáñenme a leer finalmente Romanos 5:10. Este versículo, Romanos 5:10 en particular, no expresa solamente la actitud hostil del hombre hacia Dios, sino que significa que hasta que no tenga lugar un cambio de actitud, los hombres se encuentran bajo condenación, expuestos a la ira de Dios. Miren cómo dice Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces la reconciliación cambia completamente la actitud. La reconciliación cambia completamente las condiciones. La reconciliación cambia completamente la posición del hombre con Dios. Por eso es importante entender así de manera puntual, cuando hablamos de la reconciliación, que la muerte de Jesucristo es el único medio para quitar esa ira de en medio y así recibir la reconciliación. La muerte de Jesús en la cruz es el único medio para quitar la ira que provoca el pecado y que genera, por supuesto, la condenación para con el hombre, quitar esa ira de en medio y entonces darnos la oportunidad de la reconciliación, darnos la oportunidad de volver a Dios, de volver a ser restaurados en nuestra relación con Dios. Dios no quiere vivir lejos de ti, distanciado de ti, enojado contigo, jamás. Por eso proveyó, por eso envió, por eso dio a su Hijo, precisamente para provocar, repito, y perdóname si estoy siendo tan enfático, pero me es importante esto, para que tú y yo podamos tener todas las condiciones y podamos ser restaurados en nuestra relación con Él. Dios quiere estar en ti, vivir en ti, morar en ti. Dios no quiere vivir enojado contigo. Él quiere ser tu Padre, ser tu Dios, ser tu Señor. Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte. Por eso, vengamos a Dios a través de Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la obra de Jesús que nos reconcilia, que nos hace volver a ti. Gracias, gracias Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Vamos a continuar todavía algo más. Bendiciones.